La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular, autoinmune, rara, crónica, de curso fluctuante y evolución impredecible. Está mediada por anticuerpos patógenos, inmunoglobulinas G, dirigidos contra diversos componentes postsinápticos de la unión neuromuscular, sobre todo contra el receptor de acetilcolina, que se manifiesta con debilidad, fatigabilidad muscular de la musculatura voluntaria, fluctuante a lo largo del día, que empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. Más del 80% de los pacientes progresa a miastenia gravis generalizada durante los 2 primeros años desde el inicio de la enfermedad. En ausencia de un tratamiento curativo para la miastenia gravis generalizada con anticuerpos para el receptor de acetilcolina, las terapias se han centrado en tratamiento sintomático, inmunológico e inmunomodulador con el objetivo de alcanzar la remisión o la expresión mínima de los síntomas. En España se han publicado diversas revisiones sobre el tratamiento de esta enfermedad, pero la introducción de nuevos fármacos con mecanismos de acción más dirigidos requiere la actualización de las guías nacionales de tratamiento para incorporar el posicionamiento de estos nuevos fármacos en el esquema terapéutico actual. Con este objetivo, en diciembre de 2023 se desarrolló un documento de consenso sobre el tratamiento de la miastenia gravis generalizada por parte de expertos del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología, SEN, reflejando la última evidencia disponible y en línea con las recomendaciones actuales de las guías de práctica clínica nacionales e internacionales. Para profundizar en este documento de consenso y contribuir a su difusión, Diario Pharma, en colaboración con Omakase Consulting y Argens, ha organizado este coloquio online que tiene por título Enfermedades raras, avances en la miastenia gravis. Pretendemos presentar el documento y debatir cómo se ha llegado a las recomendaciones que contiene con el objetivo de divulgarlo a la comunidad científica y para que sirva como guía para su valoración e inclusión práctica en los centros hospitalarios que traten a estos pacientes en España. Y para hacerlo efectivo, contamos con la participación de 2 de las expertas que elaboraron el documento de consenso. Tenemos por un lado a Elena Cortés Vicente, neuróloga del Hospital Santa Creu i Santa Pau de Barcelona y coordinadora de las guías médicas de la Sociedad Catalana de Neurología sobre el manejo y tratamiento de la miastenia gravis. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a Eva Martínez, neuróloga del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla y coordinadora del equipo de enfermedades neuromusculares. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues pasamos ya a conocer un poco más sobre este consenso en el que han participado Elena Cortés, Raquel Hernández, Eva Martínez, Julio Pardo y Francisco Javier Rodríguez de Rivera como expertos del Grupo de Trabajo de Enfermedades Neuromusculares de la SEN. Para desarrollar el documento de consenso se revisaron las guías médicas de la Sociedad Catalana de Neurología de 2020, así como las recomendaciones internacionales y las guías alemanas sobre el tratamiento de la miastenia generalizada, con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. El documento actualmente se encuentra publicado en la página web de la SEN y, por tanto, disponible para la comunidad científica y será objeto de publicación en forma de artículo científico próximamente. Pues vamos a empezar a conocer un poco más sobre este documento. Eva, ¿cuál fue la necesidad, la oportunidad de desarrollar este documento de consenso? Pues sí, a raíz de la aprobación de estos 2 nuevos fármacos que ha ocurrido recientemente por la EMA en 2023 y su financiación es cuando vimos necesario incorporarlos en los algoritmos y los protocolos terapéuticos. Hasta ahora lo que tenemos eran unos consensos internacionales que se publicaron en 2016, se actualizaron en 2020 y alguna guía nacional también como la de la Sociedad Catalana que se hizo en el 2022. Sin embargo, pues como esto ha sido muy reciente, son fármacos radicalmente diferentes a lo que teníamos hasta ahora, pues veíamos necesario crear este consenso con un algoritmo terapéutico para facilitar el empleo de los fármacos en todos los hospitales, ¿no? Para tener una línea clara de cómo hay que emplearlos. Por otra parte, nos pareció que era una oportunidad muy interesante
para poder hacer una revisión de la enfermedad, que es en sí difícil de diagnosticar, supone un reto por la variabilidad clínica, entonces establecer desde el principio que veas al paciente cómo hay que hacer el diagnóstico, qué escalada terapéutica hay que ir haciendo y establecer también algunas definiciones que nos parecen importantes, pues saber cuándo un paciente es refractario, cuando un paciente pues, no es respondedor para poder cambiar de línea terapéutica. Entonces, bueno, pues estas han sido las motivaciones que nos hicieron reunirnos y crear este consenso. Elena, ¿puedes explicar en qué consiste brevemente la miastenia gravis y más concretamente a lo mejor la generalizada con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina? Sí, la miastenia gravis es una enfermedad crónica autoinmune que está producida por anticuerpos, que son inmunoglobulina G, que reconocen antígenos a nivel postsináptico en la unión neuromuscular, y ello lo que produce es una alteración de la transmisión entre el nervio y el músculo. La gran mayoría de pacientes, alrededor del 80%, tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Es la proteína muy importante para que se produzca correctamente la transmisión neuromuscular. Hay otros anticuerpos más minoritarios. La enfermedad es muy heterogénea desde el punto de vista clínico porque se pueden afectar diferentes grupos musculares. Hay pacientes que solo tienen afectación ocular, en este caso hablamos de miastenia ocular, y cuando se afectan otros músculos, que pueden ser músculos de las extremidades, músculos de la musculatura vulvar, que es la importante para poder hablar, masticar, tragar, o incluso la musculatura respiratoria, hablamos de miastenia generalizada, es decir, la generalizada es una miastenia de mayor gravedad. Desde el punto de vista clínico, el síntoma fundamental es la fatigabilidad. ¿Esto qué significa? Significa que la debilidad aparece o bien empeora cuando se realiza ejercicio físico, cuando hay contracción muscular, y tiende a mejorar con el reposo. Ello hace que la enfermedad sea fluctuante por naturaleza. Los pacientes no están nunca igual 2 días diferentes o incluso diferentes momentos del mismo día. Y además también pueden aparecer exacerbaciones. Esto quiere decir un empeoramiento más o menos agudo de una enfermedad que estaba estable, controlada previamente. Y hay desencadenantes de esta exacerbación que son conocidos como algunos medicamentos, tener una infección, estrés, pero en algunos casos, alrededor de un 25%, ni siquiera conocemos cuál es el desencadenante que provocó este empeoramiento. Es decir, es una enfermedad fluctuante, es una enfermedad impredecible que puede cambiar durante la evolución y que crea una discapacidad que no se ve. Los pacientes no tienen cara de enfermos, no tienen ningún signo físico que puedas identificar que tienen una miastenia, más allá de a veces algún síntoma ocular que es más visible. Y esto hace pues que también su discapacidad, que es totalmente orgánica y física, no sea apreciada a veces por el resto de la sociedad. Es una enfermedad rara y esto hace también que mucha gente no la conozca, y si no la conoces pues no la puedes entender. ¿Y puedes profundizar un poco has dicho que es una enfermedad rara, con lo cual a lo mejor es difícil su diagnóstico? Bueno, el diagnóstico ¿Cómo? yo creo que los neurólogos la tenemos muy interiorizada, es una enfermedad que tiene tratamiento que puede hacer mejorar a los pacientes, y esto siempre hace que estemos sensibilizados con la posibilidad de una miastenia y que hay que diagnosticarla. Al ser una enfermedad rara, esto es mucho más complicado para cualquier otro especialista que no tenga una formación en neurología, desde médicos de urgencias, atención primaria, otros especialistas, y esto puede hacer que la derivación al neurólogo se retrase, sumado con las listas de espera y con algunas cosas más del propio sistema, pues pueden hacer que el retraso diagnóstico sea importante. Y sobre las implicaciones en calidad de vida para los pacientes, también has comentado algunas cuestiones. ¿Puedes profundizar un poco más cómo afecta en el día a día a un Sobre paciente? todo es una debilidad que aparece a nivel físico, ¿no? Tanto brazos, piernas, síntomas a nivel ocular como visión doble, por ejemplo, problemas para hablar, para masticar, para tragar, y esto puede tener muchas implicaciones. Como la enfermedad es heterogénea, pues depende de los síntomas que tenga el paciente, va a tener una discapacidad o una gravedad, pero en cualquier caso siempre dificulta las actividades
más básicas del día a día, ¿no? Pueden tener problemas para subir escaleras, para caminar, para hacer cualquier actividad que suponga elevar los brazos por encima de la cabeza, como simplemente peinarse. Es decir, que puede tener una discapacidad importante asociada. Vale. Eva, eh, actualmente, ¿en qué se basa el tratamiento para esta enfermedad? Bueno, el tratamiento hasta ahora, que han aparecido estos nuevos fármacos, bueno, comento, no hay un tratamiento curativo para la enfermedad, si bien es verdad que es una enfermedad que es inmunomediada y por lo tanto completamente reversible. Es decir, no es una enfermedad degenerativa, puede ser progresiva, puede cursar también con brotes de empeoramiento, pero siempre hay posibilidad, y es lo que hay que intentar conseguir, que el paciente recupere la situación previa, una situación de normalidad. Este objetivo es muy importante, a diferencia de otras enfermedades que pueden acumular una carga o unas secuelas. En la miastenia podemos conseguir que el paciente, y es nuestro objetivo, esté asintomático o pueda hacer su vida normal. Para ello, pues utilizamos tratamiento sintomático como puede ser la piridostigmina, que son anticolinestérasicos de acción corta, duran unas horas, se dan varias veces al día. Estos fármacos solamente son suficientes normalmente en miastenia con afectación ocular, con visión doble, con caída de párpados, pero cuando es una miastenia generalizada con una afectación más importante, es necesario añadir otros fármacos, como son corticoides. En un principio lo solemos mantener unos meses. Cuando intentamos reducir la pauta de corticoides, si el paciente sigue sintomático o empeora, aparecen síntomas, nos vemos obligados a añadir inmunosupresores. Dentro de los inmunosupresores, los que actualmente utilizamos son la azatioprina, el micofenolato de mofetilo, la ciclosporina y el tacrolimus. Estos fármacos tienen varios problemas. Uno de ellos es la acción tan lenta, porque en algunos casos los fármacos, en el más utilizado que es la azatioprina, pues el inicio de acción es a los 6 meses. De hecho, en los estudios que hay son fármacos con poca evidencia en el sentido de que no tienen ensayos clínicos doble ciego como en los fármacos que estamos hablando, los nuevos fármacos que estamos hablando hoy. Y entonces no tienen esta evidencia, sino son estudios cortos, retrospectivos o prospectivos, en los que lo que se mira es cómo va el paciente al cabo de 1 año o 2 años. Es decir, durante ese periodo de tiempo de 1 año o 2 años, asumimos que el paciente pues va a estar, no va a estar controlado, no va a estar bien en muchas ocasiones, ¿no? O sea, son fármacos de acción muy lenta. Este es un problema importante de estos fármacos. Otro es la falta de evidencia, a pesar de lo cual nos basamos en nuestra experiencia y los utilizamos. Y otro problema serían los efectos secundarios. Hay que saber que la miastenia no es una enfermedad sistémica, es una enfermedad muscular. Y por eso realmente no sería necesario utilizar inmunosupresores que afecten a todo el organismo y nos inmunodepriman y nos provoquen pues, facilidad para tener infecciones o nefropatía, hepatopatía, nos predispongan a tener cánceres, sino que realmente es una enfermedad exclusivamente muscular. Lo que necesitamos es quitar los síntomas musculares, no estar inmunodeprimido. Todo esto es un poco para decir que era lo que teníamos hasta ahora, pero que eran fármacos con limitaciones, ¿no? Y bueno, ahora vemos también otras opciones que ya comentaremos y son muy interesantes. Elena, ha comentado Eva que hay limitaciones con los fármacos actuales, tienen puntos débiles. ¿Puedes profundizar un poco en qué retos hay actualmente en el manejo de la miastenia y hasta dónde se consiguen los objetivos terapéuticos con los fármacos actuales? Sí, sí, bueno, pues como ha dicho Eva muy bien, nuestro objetivo terapéutico realmente es que el paciente esté en remisión, es decir, sin síntomas, o que esté en una situación que llamamos manifestaciones mínimas, es decir, puede tener algún pequeño síntoma, pero que no le produzca una limitación en su día a día, que pueda hacer vida normal. Y además de esto, también hay que añadirle que no tenga efectos secundarios con los fármacos que usamos, que esto es muy importante, o que estos efectos secundarios sean muy leves y no le produzcan un problema.
La miastenia, como os comentaba antes, es una enfermedad muy heterogénea, tanto desde el punto de vista desde el punto de vista clínico, de qué músculos están afectados, desde la gravedad, como todas las enfermedades, pues hay un espectro de gravedad, hay pacientes muy graves, hay pacientes que tienen cuadros más leves, y también desde el punto de vista de la respuesta de los tratamientos. Hay pacientes que responden fantásticamente bien con la primera línea de tratamiento y los tenemos muy controlados desde los primeros meses, desde que empieza la enfermedad, y hay otros pacientes con los que probamos todas las opciones terapéuticas que tenemos y no acaban de mejorar. Son lo que conocemos como paciente refractario. Entonces siempre es un reto tratar una miastenia y siempre hay que individualizar el tratamiento a cada paciente teniendo en cuenta pues, todos estos factores. En un porcentaje alto de los pacientes, alrededor de la mitad de ellos, yo creo que podemos controlarlos bien y sin efectos adversos con los fármacos que tenemos. Pero nos queda un porcentaje de pacientes que son difíciles de tratar, ya sea por efectos secundarios, por resistencia a los tratamientos y falta de respuesta, por comorbilidades que tienen otras enfermedades que nos impiden a lo mejor utilizar algunos de estos fármacos porque podría ser peligroso en ese caso en concreto. Hay que individualizar mucho a las características de cada paciente. Vale, pues ahora que conocemos un poco más sobre la enfermedad y los tratamientos actuales, vamos a tratar de profundizar en los principales cambios que se han introducido a través del consenso que habéis elaborado en el ámbito del diagnóstico y el manejo de los pacientes con miastenia. Pues empezamos por ti, Eva. Un poco, ¿qué novedades son las que incorpora el documento de consenso en el que habéis trabajado en términos de diagnóstico para estos pacientes? Bueno, pues en el diagnóstico de la miastenia hemos diseñado pues el protocolo diagnóstico que tiene tres pilares fundamentales. Un pilar es el clínico, que es el más importante, en el que tenemos que evaluar los síntomas del paciente, como ha dicho Elena, pues visión doble, dificultad para deglutir, cambios de la voz, debilidad o un cansancio excesivo, y evaluarlo no solo con los síntomas que nos cuenta el paciente, sino de forma objetiva, ¿no? Con pues, determinadas escalas. Por otro lado, es el segundo pilar para el diagnóstico es el estudio neurofisiológico. El estudio neurofisiológico, la electromiografía, en el que solemos hacer dos técnicas. Una es la estimulación repetitiva y otro es el estudio de fibra única o el jitter. Estas pruebas, a veces cuando es una miastenia solo ocular, puede ser que la estimulación repetitiva pues no nos salga alterada, y el jitter, por otro lado, a veces tiene falsos positivos en otras enfermedades, ¿no? Nos puede salir también alterado como en las enfermedades de neurona motora. El tercer pilar del diagnóstico son pruebas de laboratorio para evaluar efectivamente los anticuerpos que, como ha dicho Elena, pues en el 85% de los casos son los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que en algún porcentaje bajo puede haber también algún falso positivo dependiendo de la técnica, y si salen negativos evaluamos otros tipos de anticuerpos, como los anticuerpos anti-MuSK u otros, ¿no? Y hay algunos pacientes pues, que son seronegativos, que no detectamos ningún tipo de anticuerpo. Estos serían los tres pilares fundamentales, pero tenemos la posibilidad también de incluir algunas pruebas de tratamiento. Las pruebas de tratamiento consisten en darle al paciente bien un fármaco oral, como la piridoximina que empleamos habitualmente, hace efecto más o menos a la media hora y hace efecto durante unas 4 horas. Podemos ver al paciente al cabo de 1 hora, si tiene caída de párpados, pues se le soluciona en muchas ocasiones, mejora mucho, y entonces esto nos vale para diagnóstico también del paciente. Esto lo podríamos hacer de una forma aún más rápida con el hidrofonio que se pone intravenoso, y en el mismo momento vemos cómo el paciente deja de tener caída palpebral. Y nos vale para diagnóstico. Si bien es verdad que este es un fármaco que necesita ponerse en ámbito hospitalario por la posibilidad de bradicardia. Otra opción que también hay muchos neurólogos que utilizan es el test del hielo, colocando hielo sobre el párpado, y pues también la tosis mejora, ¿no? Estos serían cosas que nos pueden ayudar al diagnóstico, aparte de los tres pilares que comenté anteriormente. Y por último, mencionar que no es necesario para el diagnóstico, pero sí es necesario para estudiar a cualquier paciente con miastenia, realizar un TAC de tórax. Y esto es así porque entre un 12 y un 15% de los pacientes pues, van a tener una neoplasia tímica. Y tenemos que evaluarlo pues, mediante un TAC de tórax. Y este sería un poco el recorrido que hemos establecido en el consenso. Interesante.
Elena, y en relación con el tratamiento de estos pacientes, ¿cuál es la principal aportación que se le da a los nuevos fármacos incorporados en el algoritmo? La principal aportación es incorporarlos. Hasta ahora no los hemos tenido disponibles. Desde diciembre de 2023 están aprobados y financiados en España y necesitábamos pues, saber cómo ponerlos y cuándo ponerlos, que es lo más interesante, yo creo, ¿no? Qué posicionamiento tienen en la estrategia terapéutica, la que ya tenemos diseñada, en la que vamos probando fármacos, sobre todo intentando evitar los que más efectos secundarios tienen e intentar controlar a los pacientes con fármacos de un perfil de seguridad mejor. Estos fármacos nuevos nos aportan varias novedades. Fundamentalmente son fármacos mucho más selectivos, es decir, hasta ahora hemos utilizado inmunosupresores que producían una inhibición linfocitaria muy generalizada. Son fármacos que se utilizan para la miastenia, para otras muchas enfermedades autoinmunes, para trasplantados de órgano sólido, es decir, es un tratamiento muy poco específico. Sin embargo, los dos tratamientos nuevos, efgartigimod y ravulizumab, son mucho más selectivos y ello hace también que sean más eficaces y que tengan un perfil de seguridad muy bueno. Estos son los datos que tenemos de los ensayos clínicos que se han publicado, fase 3, randomizados y doble ciego, es decir, con una calidad muy alta, y a partir de diciembre pues ya los tenemos disponibles en España. Incorporarlos en nuestro algoritmo terapéutico era la principal función de este consenso. Cosas buenas que tienen estos fármacos, pues antes Eva nos comentaba que los inmunosupresores que utilizamos tardan mucho en hacer efecto. Bueno, pues estos fármacos son mucho más rápidos. Desde la primera dosis muchas veces ya se empieza a ver la mejoría clínica y esto con otros fármacos que utilizamos a día de hoy pues no sucede, ¿no? Esto es muy bueno. Eh, Eva, eh, ha presentado un poco Elena los nuevos medicamentos que se han incorporado a estos algoritmos. eh, Están posicionados en la misma línea terapéutica, pero ¿hay diferencias entre ellos? No sé, mecanismos de acción, posología, forma de administración, no sé, requerimiento de Pues, vacunación, por ejemplo. pues sí. Bueno, ambos son anticuerpos monoclonales, pero su mecanismo de acción es diferente. El efgartigimod es un inhibidor del receptor neonatal que favorece la degradación de las IgG, de las inmunoglobulinas, y entonces pues hay menos inmunoglobulinas circulantes y dentro de las inmunoglobulinas circulantes pues están los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina que disminuyen. Para que nos entendamos, el efecto del efgartigimod sería como una plasmaféresis química. Cuando lo leí, esto me gustó mucho porque es muy gráfico. La plasmaféresis pues realiza una limpieza con medios físicos, ¿no? Un recambio plasmático de los anticuerpos del organismo y realmente el efgartigimod lo que hace es esto, ¿no? Quita los anticuerpos nocivos, pero con medicación sin necesidad de ingreso hospitalario, todo lo que conlleva la plasmaféresis. Por otro lado, el ravulizumab tiene un efecto diferente, es un fármaco inhibidor del complemento que actúa sobre la proteína C5 del complemento, inhibe la activación del complejo de ataque de membrana y por tanto, pues esta vía que también interviene en la miastenia de provocar daño, ¿no? Que es la activación del complemento. Este mecanismo de acción, bueno, esta diferencia pues será importante a efectos, como tú estabas preguntando, por ejemplo, del tema de vacunación, porque los inhibidores del complemento, todos los fármacos inhibidores del complemento, necesitan una vacunación previa antimeningocócica para evitar pues, tener este tipo de infección durante el tratamiento, que se debe hacer pues 2 semanas antes o previamente, ¿no? Si no se hace así, pues el paciente debe tomar un antibiótico hasta ser vacunado. Esta limitación pues no la tiene el efgartigimod. Por otro lado, la posología también es diferente en ambos fármacos en dos sentidos. Por un lado, el ravulizumab se emplea en ciclos terapéuticos que son cada 8 semanas de forma estructurada, estipulada. Es así fue como se hizo en los ensayos clínicos y como se hace en la actualidad. Mientras que el efgartigimod se emplea a demanda cuando el paciente lo requiere. Esto, bueno, pues hemos podido observar con un periodo mínimo de 7 semanas, que hay pacientes que a lo mejor pueden estar varios meses, 3, 4 meses, sin necesidad de un nuevo ciclo de tratamiento, y nos permite a lo mejor pues tenerlo
tener que tratarlo pues menos veces. En cualquier caso, normalmente se suele evaluar cuál es el ciclo, el tiempo que el paciente permanece asintomático o con mínimos síntomas y se establece esa periodicidad, ¿no? Eso es una forma de hacerlo. Y por otro lado, bueno, una diferencia importante que es muy novedosa y que es muy interesante, pues ambos fármacos se aprobaron en formulación intravenosa, pero recientemente pues, se ha aprobado y vamos a disponerla de ella en el hospital en breve, la formulación subcutánea. La formulación subcutánea pues, va a cambiar mucho la perspectiva de los pacientes, ¿no? El sentirse menos enfermos, el poder ponérselo a partir de un momento en su domicilio, aunque inicialmente tenga que ser en el hospital, el ser más autónomo y no depender de un centro hospitalario. Va a ser un cambio muy interesante, ¿no? Y estos serán pues, los cambios fundamentales entre estos dos, las diferencias, ¿no? Que yo veo. Pues, Elena, ¿cómo se realiza el seguimiento de la evolución de estos pacientes? ¿Se utilizan escalas? ¿Cuáles? ¿Cómo se interpretan esos resultados? Sí, el seguimiento de los pacientes tiene que ser clínico. No tenemos un biomarcador que podamos hacer una analítica de sangre y que nos informe de cómo se encuentra el paciente. Es decir, tenemos que evaluarlo desde el punto de vista clínico un neurólogo. La periodicidad de las visitas, al igual que el tratamiento, pues va a ser súper individualizado. En un paciente que tiene síntomas importantes y que no se encuentra bien, podemos verlo tan frecuentemente como una vez al mes. Y sin embargo, en un paciente que está más estable, más controlado, con menos síntomas, podemos llegar a verlo 2 veces al año en los controles rutinarios de manera factible, ¿no? Siempre va a estar muy individualizado. Una cosa importante es que un paciente con miastenia siempre necesitará un contacto directo con su neurólogo, porque como os decíamos antes, una exacerbación puede aparecer en cualquier momento y siempre tiene que tener un contacto para, en caso de empeoramiento, poder actuar rápidamente y poder evaluar al paciente rápidamente. Y en cuanto a las escalas, pues en los últimos años, con la aparición de los ensayos clínicos, se diseñaron una serie de escalas para de alguna manera traducir en un número la gravedad del paciente y poderlo comparar en el tiempo y poder saber cómo se encuentra solo mirando el resultado de una escala, un número, ¿no? Han salido varias escalas, algunas son más complejas, otras son más sencillas, pero al final la que se suele utilizar en los ensayos clínicos es una escala que se llama MG-ADL, que viene de Myasthenia Gravis Activity Daily Living, las actividades de la vida diaria, y que tiene 8 ítems referentes a los síntomas más frecuentes de la enfermedad, en los cuales pues, preguntamos si están presentes o no y con cuánta frecuencia o con qué gravedad. Y de esta manera graduamos o ponemos una puntuación de 0 si no existe el síntoma, 1, 2 o 3 en función de la gravedad. Al final nos saldrá un número que cuanto más alto es, mayor gravedad tiene el paciente y que lo que pretendemos es que nuestros pacientes estén en 0 o 1, que es lo que se conoce como manifestaciones mínimas. Y eso es lo que pretendemos, que el paciente esté asintomático o mínimamente sintomático. Con la aparición de los nuevos fármacos será muy importante dominar esta escala, que es muy sencilla, es muy sencilla y se pasa rápido en la consulta, no consume mucho tiempo, porque a veces tendremos que tomar decisiones basadas en esta escala. Entonces es importante que todos los neurólogos la dominen y la puedan utilizar en su práctica clínica habitual. Y Eva, también en el consenso habéis incorporado algunas definiciones, entiendo también relacionado a lo mejor con este seguimiento a los pacientes, por ejemplo, sobre los pacientes y los criterios que se utilizan para considerar que no está controlado, o cuando un paciente se le atribuye, bueno, se dice que es refractario al tratamiento. ¿Qué criterios y cómo los habéis desarrollado y cómo se utilizan? Pues sí, nos parecía muy importante establecer lo que es un paciente no controlado, porque esto es lo que va a definir en la miastenia cuando vamos a hacer un cambio terapéutico, ¿no? Tenemos que respetar el margen de tiempo para que el fármaco actúe, pero a partir de ahí, pues evaluar si el paciente no está controlado. ¿Y qué quiere decir que un paciente no esté controlado? Pues que tenga síntomas incapacitantes, que no pueda realizar las actividades que realizaba previamente, o bien que tenga efectos secundarios limitantes con el fármaco que esté tomando. Esto es interesante porque la intensidad del tratamiento va a depender muchas veces también de la edad del paciente.
porque a lo mejor para un paciente añoso, con una vida tranquila, que no necesita no hace deporte, pues el estar controlado es más sencillo que para un paciente joven, pues que tiene un trabajo de esfuerzo, que realiza deporte habitualmente y tenemos que intentar llegar a que el paciente esté totalmente recuperado en su vida habitual. Y controlar eso, o sea, no es lo mismo controlar a un paciente de edad añosa que controlar a un paciente joven con una demanda física importante. Los tres aspectos son estos, pues que no tenga síntomas incapacitantes, pueda realizar sus actividades previas y no tenga efectos secundarios limitantes. El tema de un paciente refractario, pues un paciente refractario es aquel paciente que no está controlado habiendo hecho bastantes intentos terapéuticos. ¿Y qué intentos terapéuticos serían? Pues piridoximina, tratamiento sintomático que comentamos previamente, le hemos añadido corticoides y con corticoides tampoco está controlado, le añadimos un fármaco inmunosupresor, esperamos un tiempo adecuado para valorar su eficacia y aumentamos la dosis hasta la dosis que precisemos y añadimos o cambiamos a otro fármaco inmunosupresor porque tampoco estaba controlado. Si este paciente no está controlado con piridoximina, corticoides y dos fármacos inmunosupresores, lo consideramos un paciente refractario, que en la actualidad pues realmente no teníamos armas terapéuticas para trabajar con estos pacientes refractarios a tratamiento. También se consideran pacientes refractarios aquellos pacientes que para poder tener una vida medio normal necesitan un tratamiento cíclico con inmunoglobulinas intravenosas o bien con plasmaféresis. Este grupo también estaría dentro de estos pacientes refractarios. Y bueno, estas definiciones nos ayudan mucho a tomar decisiones de tratamiento. Eva, en las condiciones de financiación de los dos tratamientos nuevos en España, se ha restringido a un perfil específico de pacientes. ¿Cuáles son los que en un principio se beneficiarán de estos nuevos tratamientos? Pues mira, realmente estos fármacos, los estudios que se hicieron incluían a todo tipo de pacientes con miastenia, pacientes que no eran refractarios, que la mitad de ellos a lo mejor solamente usaban un fármaco inmunosupresor. Y realmente la aprobación de la EMA, de la Agencia Europea, fue como tratamiento concomitante, no para pacientes refractarios. ¿Qué ocurre? Que, claro, las condiciones, al aprobarse su financiación, se ha restringido mucho su empleo y entonces únicamente está aprobado en pacientes con miastenia gravis que sean de tipo 2 o 3, es decir, generalizada con síntomas moderados o severos, que tengan anticuerpos antirreceptor de acetilcolina positivo y que sean refractarios, es decir, tengan síntomas incapacitantes, no puedan realizar sus actividades habituales o no puedan tolerar corticoides y dos fármacos inmunosupresores. Este subgrupo de pacientes refractarios es el que hoy en día es candidato por la financiación aprobada para emplear estos dos fármacos. Hay alguna diferencia y es que también hay una puntuación mínima de las actividades de la vida diaria que en el Gartigimod es de 5 o más y en Ravulizumab de 6 o más. En la puntuación que ha comentado Elena, de las actividades de la vida diaria, ¿no? O sea, tienen que tener un nivel de carga, de afectación de su vida para poder recibir el tratamiento. En el documento de consenso, pues no hemos estado de acuerdo, digamos, con estas condiciones tan restrictivas y pensamos que es suficiente, o sea, que lo hemos indicado en pacientes que no hayan respondido a piridoximina, corticoides y un fármaco inmunosupresor. Y eso es así por los beneficios que tienen estos tratamientos comparados con los inmunosupresores. Sobre todo, yo hablaría, porque la verdad es que me preocupa especialmente porque lo vivo a diario en la consulta, de un subgrupo. Hay una edad habitual de inicio, hay dos edades, edad añosa y edad joven, entre 35 y 45 años, suelen ser mujeres. No, para intentar probar todas estas armas terapéuticas, estos inmunosupresores, pues muchas veces nos llevamos, como he comentado antes, 1 año o 2 años en el que la persona pues tiene que dejar su actividad laboral, su actividad social, familiar, y este cambio muchas veces es muy difícilmente reversible. Entonces, esperar tanto, cuando hay fármacos, o pues frente a esperar 2 años, en 2 semanas tienes el beneficio terapéutico y sabemos que están ahí y que son muy eficaces, que hasta prácticamente la mitad de los pacientes se quedan asintomáticos, pues realmente no nos parece ético.
Nos parece que, bueno, hemos establecido, digamos, un criterio intermedio. A lo mejor tampoco el que nos gustaría, sino el intermedio, ¿no? Que es que pacientes pues, con un fármaco inmunosupresor que no hayan y no estén controlados. Ya, o sea, que el documento consenso ibais, ampliabais el foco de pacientes a los Sí, que se sí, podían así usar es. estos tratamientos. Así es, así es. Vale. Elena, ¿y en qué otras situaciones se pueden beneficiar los pacientes con miastenia del uso de efgartigimod y ravulizumab? Pues en el consenso también comentamos que no solo los pacientes que no estuvieran bien con corticoides y un inmunosupresor podían ser candidatos a estos fármacos, que había algunas situaciones especiales que los hacían más idóneos que cualquier otro de los inmunosupresores que utilizamos y que podrían ser incluso la primera línea justo después de corticoides, ¿no? Por ejemplo, pacientes graves que necesitan una respuesta farmacológica rápida. Como comentábamos al principio, los inmunosupresores que utilizamos hoy día pueden tardar hasta un año en hacer efecto. Si un paciente se encuentra grave, necesitamos sacarle rápido de esta situación de gravedad y sería un candidato a utilizar estos fármacos que tienen un perfil de eficacia mucho más rápido. También comentábamos casos de comorbilidades, por ejemplo, pacientes con cáncer en los que un inmunosupresor pues, podría ser contraproducente, o pacientes que tienen una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática y ello supone limitaciones en dosis o incluso la contraindicación de uno de los usos de estos inmunosupresores, pues que pudiéramos ir directamente a uno de estos fármacos nuevos que tienen menos contraindicación con estos procesos. Esto era lo que nosotros pedíamos, ¿no? Tener un poco más de libertad para poder utilizar el criterio clínico a la hora de utilizar estos fármacos. Seguimos contigo, Elena, también en cuanto a los tratamientos para los pacientes refractarios. ¿Cuáles se recomiendan actualmente y qué limitaciones son las que pueden presentar? A ver, los que se recomiendan actualmente son los nuevos, realmente, ¿eh? Son efgartigimod y ravulizumab, serían los pacientes que son actualmente refractarios y que no se encuentran bien, tendrían que ser tratados con estos fármacos. Como decíamos antes, hay ensayos clínicos que avalan su eficacia con un perfil de seguridad muy bueno y esto pues hace recomendable utilizar estos fármacos. ¿Qué utilizábamos hasta ahora? Pues hasta ahora utilizábamos fundamentalmente dos fármacos. El primero es rituximab, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Se empezó utilizando para tratar el linfoma B, pero luego también se vio su utilidad en enfermedades autoinmunes y se ha utilizado mucho. Y es un fármaco que realmente ha sido muy útil en otro subtipo de miastenia, que es la miastenia con anticuerpos anti-MuSK. Era una miastenia diferente, también de perfil grave en la gran mayoría de los casos, con poca respuesta a inmunosupresores no esteroideos, y la aparición de MuSK pues, les ha cambiado la vida a estos pacientes. Realmente responden muy bien y responden de una manera muy duradera en el tiempo. Entonces, no hay duda de que este fármaco es súper útil en este subgrupo de pacientes. Pero en la miastenia generalizada con anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que es la más frecuente, hay dudas. Hay dos ensayos clínicos, fase 2, realizados, uno americano y uno sueco, con ciertas diferencias, pero la verdad es que resultados totalmente contradictorios, ¿no? Uno no sugiere que haya ningún beneficio clínico, ni siquiera como ahorrador de corticoides, el otro sugiere que sí, que tal vez sí, con lo cual existen dudas al respecto de si realmente rituximab es una opción eficaz para estos pacientes. Y el otro fármaco que utilizábamos es ciclofosfamida. Ciclofosfamida es un fármaco antiguo, bien conocido, súper eficaz en enfermedades autoinmunes, pero con unos efectos secundarios potenciales muy graves. Tan graves como una esterilidad en un paciente en edad fértil, puede producir también neoplasias a largo plazo en el tiempo, cistitis hemorrágica, una mielosupresión grave que puede llevar a infecciones. Es decir, es un fármaco que, aunque sea muy eficaz, sus efectos secundarios lo restringen a casos de ultrarrefractarios, diría yo, a los que no funcionan con nada más. Ujú. Eh, vale, y ahora una pregunta para las dos. Empezamos por ti, Eva. ¿Qué se espera que cambie en cuanto al tratamiento y al pronóstico de la miastenia con las nuevas alternativas aprobadas recientemente? Bueno, pues en cuanto al tratamiento, se espera que cambie muchas cosas. Como hemos comentado, es una línea terapéutica completamente nueva, que probablemente es la punta del iceberg, ¿eh? Y esto va a seguir desarrollándose y habrá nuevas moléculas. O sea, esto es algo que está empezando, es un germen
que es muy emocionante vivirlo, porque no tiene nada que ver con los fármacos, la eficacia de los fármacos que hemos empleado hasta ahora. Y yo un poco lo asemejo, salvando las distancias que son enormes, ¿no? A lo que ocurrió pues, con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, la miastenia gravis es una enfermedad del sistema nervioso periférico, que es mediada por anticuerpos, o sea, son dos enfermedades completamente diferentes. Sin embargo, tienen algo en común y es que antiguamente la esclerosis múltiple se trataba con azatioprina, se trataba con un inmunosupresor. A día de hoy a nadie se le ocurriría emplear azatioprina para un paciente con esclerosis múltiple. Yo creo que estamos empezando un camino, que tenemos que acostumbrarnos a emplear estos nuevos fármacos. Cuando los usamos, pues nos damos cuenta de su eficacia, de la rapidez de acción. Y probablemente en un tiempo, yo creo que no muy largo, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la esclerosis múltiple y realmente sean fármacos de primera elección. Yo creo que es lo que va a ocurrir, sinceramente, viendo su eficacia. Y por otro lado, en cuanto al pronóstico, pues, pues mira, una cosa, un aspecto que no hemos hablado y que me parece fundamental y me entristece mucho, siempre que un paciente, cuando ingresan pacientes con crisis miasténica, eh, y todavía sigue habiendo algún fallecimiento por crisis miasténica. Esto es algo que no se entiende porque es una enfermedad curable, tratable y sin secuelas. Entonces, esto nos ofrece un tratamiento de una acción rápida, en o una semana empieza la acción que nos permitiría, nos puede permitir pues, que esto no vuelva a ocurrir, que no fallezcan pacientes de una enfermedad que es completamente reversible. Eso es un drama. Y por otro lado, pues que las personas, sobre todo los pacientes jóvenes, pues se incorporen a su trabajo pues, a las 2 semanas. Están trabajando en su vida laboral, su vida social y no tengan que penar hasta ver si el tratamiento le hace efecto, ¿no? O sea, yo creo que es un cambio radical, yo lo veo así. Elena, ¿y tu valoración también? Bueno, yo opino lo mismo que Eva. La verdad es que yo creo que supondrá un cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad. Es cierto que ahora tenemos estas restricciones que nos ha puesto el Ministerio, pero yo creo que cuando veamos y tengamos experiencia, con más experiencia de vida real, no solo la que podemos leer en el ensayo clínico, sino la nuestra, veamos que son fármacos mucho más eficaces de lo que hemos tenido disponible hasta la fecha, que son fármacos que se toleran mejor, que tienen menos riesgos. Lo más ético es tratar al paciente con la mejor opción terapéutica y yo creo que irán ganando terreno a otros fármacos menos selectivos, con más efectos adversos y con menos eficacia, o que al menos tardan mucho más en hacer efecto, ¿no? Y esto va a suponer un cambio importante. La verdad es que los criterios que nos ha exigido el Ministerio pues deja fuera algunos grupos de pacientes que no podrán beneficiarse nunca de estos tratamientos, lo que comentaba Eva de las crisis miasténicas. No hay indicación para crisis miasténica. Crisis miasténica es el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria que requiere intubación y ventilación. Es decir, la forma más grave de enfermedad. Y no tenemos datos respecto a estos pacientes. Son pacientes que no se incluyen en un ensayo clínico porque no sería ético ponerle placebo a un paciente que está en una situación crítica, con lo cual no tenemos datos. Pero nada nos hace pensar que no vayan a responder a las terapias igual que cualquier otro paciente con miastenia con afectación a nivel de otro grupo muscular. Y teniendo en cuenta la rapidez de acción de estos fármacos, pues sería un perfil de paciente perfecto para recibir estos tratamientos, pero no tienen indicación por falta de datos, ¿no? Por ejemplo. Y después también a mí me preocupan los pacientes que tienen una miastenia refractaria, pero que no llegan a la puntuación de ADL que exige el Ministerio. Esta puntuación de ADL se ha elegido única y exclusivamente porque eran los criterios de inclusión que pedían a los pacientes para participar en el ensayo clínico. Pero claro, un ensayo clínico es una situación que no es la práctica clínica habitual. Es decir, un ensayo clínico requiere que un enfermo tenga suficientes síntomas para demostrar que una vez se le trata con el fármaco experimental mejora, y por eso requieren que los pacientes tengan una cierta gravedad, que es moderada grave para poder entrar. Más de 5 de ADL sería un paciente moderado grave. Sin embargo, en la vida real podemos tener un paciente
refractario que tenga un 4 en el ADL y se quedaría fuera y tendríamos que tratarle con fármacos con un perfil diferente simplemente porque no llega a puntuar esta escala mínima, ¿no? Yo es algo que no entiendo, me cuesta trabajo entender que se haya puesto una puntuación mínima de gravedad para poder recibir el tratamiento. Gravedad y refractariedad no es lo mismo. Gravedad implica el grado de debilidad de los músculos y refractariedad implica el grado de respuesta a un tratamiento y no siempre son exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos pacientes refractarios que no están en la UCI ni mucho menos, pero no están bien tampoco. Y esto es un poco, yo creo que esto son cosas a mejorar. Mejorará mucho la perspectiva, pero aún nos quedan algunos detalles a pulir y esperemos que este consenso pues también ayude a que estas cosas cambien. Habéis comentado también que los dos tratamientos estos nuevos requieren de diferente puntuación en la escala esta ADL. ¿Y qué significa eso en la práctica? También si es un punto de corte para ser admitido. Sí, pues es porque cada uno de ellos utilizó este punto de corte para su ensayo y han mantenido el punto de corte para el ensayo como en la práctica clínica, cosa que tampoco tiene mucho sentido. Bueno, la diferencia será que los pacientes que puntúen un 5 solo podrán ser candidatos a Efgartigimod y los que tengan 6 o más pues podrán ser candidatos a los dos y podremos tener la libertad de elegir en función de las características del paciente cuál de los dos fármacos se adapta más a cada paciente. Eva, no sé si quieres valorar también este. Sí, bueno, me ha parecido interesante lo que ha comentado Elena de utilizar la escala de esta de miastenia gravis ADL, que desde luego es una escala validada y muy buena, y es la que se utilizó en los ensayos clínicos, pero es verdad que valora poco, bajo mi punto de vista, valora poco la afectación espinal de los pacientes. Entonces, hay pacientes que no tienen dificultad para tragar, para hablar, pero tienen una debilidad que les condiciona su vida, en brazos, en piernas. Y estos pacientes se quedan fuera del tratamiento. Esto sí es un pero que yo veo, que yo creo que las cosas van a ir cambiando y que la eficacia de los tratamientos va a hablar por sí misma y estos criterios se irán modificando también. Pero es cierto que hay muchos pacientes espinales que se van a quedar sin tratamiento. Esto, Bueno, sois optimistas al menos, ¿no? En sí, en este sí. cambio. Y respecto de las escalas, ¿es sencillo para los pacientes poder reportar la información con la que se construye y de qué manera puede contribuir a mejorar la relación, la comunicación con el médico? Bueno, la escala de las actividades de la vida diaria es muy sencilla, es lo que es lo que el paciente te dice, o sea, es la opinión del paciente de cómo se encuentra. Y es muy sencilla de realizar y muy breve. Por eso es una escala que nos ha parecido que es la que tenemos que emplear todos los neurólogos en el seguimiento de los pacientes. Es muy válida, valora poco la afectación espinal, como he dicho, pero es la mejor escala actualmente para ver cómo va el paciente. Si bien es verdad que yo creo que habría que añadirle datos objetivos exploratorios que tenemos. Hay escalas que se pueden realizar algunos de los ítems para evaluarlo de forma más objetiva en determinados pacientes. Pero esta escala sí nos permite que con un número podemos saber si el paciente ha mejorado o empeorado. Eso es muy interesante. Bueno, es muy útil y con pocos minutos, vamos a decir 3 minutos. Sí. ¿Y contribuye a que el paciente no sé, pueda explicar mejor al médico lo que le pasa, mejorar la comunicación con él en ese Sí, yo creo que aspecto? de forma, sí, mejora la comunicación y de forma abreviada tienes toda la información. De otra manera, a veces pues tendrías que hacer una conversación muy extensa para tener la misma información que con esas preguntas que van al grano tienes. Sí, ya el paciente cuando entra ya sabe, incluso se ha comentado si sería interesante que los pacientes te enviasen la puntuación o lo hiciesen en casa y lo trajesen ya esa información hecha. Lo que pasa es que yo veo que es tan breve y es un vínculo que estableces con el paciente y ves cómo te responde, que a mí me parece útil pasársela en la consulta, más que te venga con un papelito. ¿Mm? Sí. Vale. Pues ya entramos en la recta final del coloquio. Y os voy a preguntar también a ambas. Bueno, el documento de consenso, como hemos explicado, se encuentra publicado en la web de la Sociedad Española de Neurología y será objeto de publicación en forma de artículo científico próximamente, y de manera que estará también a disposición de todos los profesionales sanitarios que traten estos pacientes.
¿cuáles serán los siguientes pasos a implementar en este documento de consenso en los hospitales españoles? He empezado una y ya termina la otra. Bueno, yo creo que ahora lo que necesitamos es llevar a la práctica, ¿no?, todos los conocimientos que hemos adquirido y que hemos intentado plasmar de forma práctica en este consenso. Y para ello, pues necesitamos experiencia, ¿no? Llevar los fármacos a los hospitales y ponerlos a los pacientes, que tenga experiencia la farmacia hospitalaria, enfermería, nosotros, y ir ganando cada vez más conocimiento de vida real, no tanto en el marco tan estricto de un ensayo clínico, sino en la consulta normal de cualquier neurólogo, cómo se aplican y qué beneficios nos producen estos nuevos medicamentos. Yo creo que el consenso es un buen punto de partida para que cada hospital pueda, pues, elaborar o importar este consenso a sus protocolos propios y que se ponga en marcha cuanto antes, pues, la administración del fármaco a los pacientes que lo requieran. Creo que es un gran punto de partida. ¿Y Eva? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Iba a decir prácticamente lo mismo. O sea, se puede establecer, claro, aparte de esta forma, ¿no?, de divulgarlo tan buena, hacer sesiones en los hospitales para que el resto de neurólogos también conozcan estos fármacos que quizás son más ajenos a estos tratamientos. Pero realmente lo más útil para todos, nos ha pasado, no es el ensayo clínico que tú lees, sino es cuando tú pones el fármaco. Tú pones el fármaco, ves cómo va y por un lado estableces cómo ponerlo en tu hospital, que siempre es un poquito complicado, farmacia, tal, y te das cuenta de la eficacia que tiene, creas ese hábito y los demás compañeros también empiezan a verlo y empiezan a ver que lo pones en los informes y al final es caminar, las cosas se demuestran andando, pasando a la práctica lo que ya hemos establecido en el documento de consenso. Eso yo creo que es lo que hay que hacer ahora. Pues muchas gracias. Llegamos al fin de este interesante coloquio online, enfermedades raras, avances en la miastenia gravis, con el que esperamos a contribuir al mejor conocimiento sobre esta enfermedad, así como al manejo correcto de la misma, de acuerdo con la última evidencia. Agradecer la colaboración de Omakase Consulting y de Argenix, y especialmente a Eva Martínez y a Elena Cortés por su participación hoy en este coloquio en representación de los expertos del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología que han elaborado este importante consenso. Nada más. Muchas gracias y Gracias. buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.